Todos los proyectos creadores se desarrollan en 3 etapas generales: la formación del proyecto, los procesos de búsqueda y las actividades de evaluación. De nada vale que las ocurrencias sean muchas si después carecemos del talento para reconocer las buenas. Pensemos sobre la tercera etapa de este proceso: la evaluación y sus criterios. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y beneficiarte siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soytallerícola y elige suscripción. Paul Valéry dijo que las 3/4 partes de un trabajo bien hecho consiste en rechazar. Un artista o un escritor, si me apuran cualquier persona, se la juega al elegir su criterio de evaluación. Es la máxima creación de todos los autores, la más comprometida. Seleccionar es la operación más arriesgada. Por eso, la mayor creación de un artista es su criterio de evaluación, que le permite distinguir lo interesante de lo trivial, lo acertado de lo equivocado, lo valioso de lo vulgar. Es el gusto propio de cada creador, un personal y destilado de su experiencia, de sus conocimientos, de una elaboración crítica de las ocurrencias propias y ajenas, de un tenaz deseo de calidad que va a dirigirle en la elaboración de un proyecto y en las actividades de búsqueda. Todo artista debe tener una idea propia acerca de lo que es ser un artista, acerca de su arte y acerca de su relación con la realidad. Y esto es más importante que las habilidades técnicas. Veamos el caso de Monet, el conocido pintor de los nenúfares. Pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. ¿Ya? Ok. Vamos allá. La gran creación de Monet fue su modelo para concebir la pintura, su criterio de evaluación. Descubrió que lo importante no era la materialidad de lo real, su corporeidad, su forma, sino la luz. Cuando la luz cambia, cambia la realidad entera. La pintura debe captar esa impresión fugaz. Su personal sentido estético, su gusto, determinó su proyecto pictórico. Posiblemente su técnica no era mejor que la de los pintores académicos del siglo XIX. Era su gusto y su proyecto. Escribió: hay que saber captar el momento del paisaje en el instante justo, pues ese momento no volverá nunca. Pero el sol no se detiene. El paisaje cambia sin cesar. Emprende una carrera contra el reloj. Un día, cuando llegó a casa atormentado después de estudiar el sol, los colores, después de esforzarse por fijar las impresiones en un trozo de lienzo durante 10 horas de exposición al frío noruego, ese hombre de casi 60 años dijo: el esfuerzo es excesivo. ¿Y qué es lo que quiero? Persigo un sueño, deseo lo imposible. Los demás pintan un puente, una casa, un bote y terminan. Yo quiero pintar el aire en el que se sitúa el puente, la casa o el bote, la belleza de la luz que los rodea. Ese afán por captar lo instantáneo obligó a Monet a inventarse una técnica veloz y astuta. Se tenía delante de los motivos más dispares. Pronunciaba algunas palabras de admiración, advirtiendo lo noble e imprevista que es la naturaleza, y una vez delante de su caballete, de entrada atacaba la pintura tras algunos trazos de carboncillo, manejando sus largos pinceles con firmeza en el dibujo. Yuxtaponía y superponía con los crudos. Su paisaje estaba rápidamente encuadrado y podía más o menos quedarse así tras la primera sesión, que duraba lo que duraba el efecto. 1 hora a lo mucho. Siempre tenía 2 o 3 lienzos empezados. Se los llevaba y los cambiaba según el efecto. Pintaba apuntando a la velocidad con la que un obturador es capaz de capturar los matices de la luz. Imagínate, este proyecto de pintar las variaciones de la luz alteró su percepción de las cosas. En un mundo muy cambiante, nuestros sistemas perceptivos y conceptuales están hechos para percibir lo permanente, lo estable, los parecidos. Nos pasamos la vida reconociendo rasgos semejantes, incluso en cosas que son diferentes.
diferentes. Tenemos poco talento para la variación y por ello no es extraño que la realidad nos resulte monótona. Esta es la principal enseñanza de Monet. Para quien es capaz de percibir la diferencia, la realidad aparece como extremadamente interesante. Sin pretenderlo, Monet descubrió el antídoto contra el aburrimiento: la creación. Solo ella nos libra de la inercia, la rutina, el desencanto y el aburrimiento. ¿Encuentras valiosa esta información? Haz clic en el botón gracias para que siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Conseguiste superar la búsqueda luego de plantear un proyecto, pero no das con los criterios que te permiten evaluar el abordaje de tu obra? Considérate afortunado porque acaricias a ratos la magia del arte, pero hay que poseerla. No basta con verla de lejos o apenas acariciarla. Si necesitas ayuda, nos vemos en clase. Y no dejes de compartirme en los comentarios en qué andas enfrascado ahora. Leo y respondo todo. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno no hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.